Hola amigos, muy buenas tardes, días, noches, no sé cuándo vayan a ver esto. Mi nombre es Antonio Chávez, soy guitarrista del grupo Morante y también soy escritor, director de un proyecto multimedios que se llama Swan Producciones, que incluye música, que incluye literatura, que incluye cómics. Y vamos a tener una práctica al respecto. Les mando un saludo, amigos lectores de Círculo Mixup, y a nuestros amigos de Multiversos NGM también les mando un gran saludo. Espero que la pasen bien. Antonio, muchas gracias por esta entrevista. Platícanos un poco acerca de ti, cómo surge tu afición hacia los cómics, cómo empezaste a desarrollarlos y posteriormente cómo fuiste vinculando un concepto de narrativa transmedia con tu proyecto musical. Pues es muy extraño al final del día. Hace tiempo me preguntaba en una entrevista que cómo había sido mi incursión o cómo me había yo iniciado en la escena oscura underground en México, y realmente dije es que yo no entré a la escena underground, yo nací siendo parte de la escena underground, siempre me consideré desde niño un niño diferente. ¿Por qué? Pues porque en el contexto en el que yo vivía, pues era muy raro que los niños leyeran. Normalmente todos los chicos de mi edad pensaban en otra cosa menos en leer, y a mí me gustaba mucho leer. Todas las cuestiones que tuvieran que ver con leer, literatura, me encantaban. Obviamente crecí escuchando historias, escuchando relatos familiares que me despertaban mucho la imaginación. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, para mí la idea de escribir y de transmitir todas las cosas que me imaginaba, pues empezaron a ser hasta cierto punto naturales. Y empecé a escribir poemas y pequeñas letras pues cuando iba en la primaria. Y mis primeros relatos y historias fantásticas, yo creo que iniciando la secundaria. Entonces empezaba yo a desarrollar cosas que en mi cabeza existían, y de ahí poco a poco, conforme fui creciendo, fui trabajando, fui estudiando, pues me fui preparando también. Entras a la escuela, tomas talleres, te vas a la preparatoria, a la universidad, te sigues preparando, y ya ahí fue que de alguna manera empecé a tomar un poco más en serio la parte artística, ¿no? En lo que refiere a mi persona. Primeramente como músico, como escritor de canciones, y ya después me invitaron a colaborar en un proyecto como escritor. Sí había yo escrito algunos relatos, algunas cosas, pero no tan de forma, digamos, profesional. Me invitan a escribir un cómic de ciencia ficción, cosa de la que yo no sabía mucho al respecto, sigo sin saber demasiado. Pero me invitaron a un proyecto de ciencia ficción, ya todas las cuestiones científicas, tecnológicas y parámetros me los fueron dando y estaban hechos, y yo fui haciendo la parte dramática de esa narración. Pero aparte una historia para un cómic. Sí, ya era parte para un cómic de la editorial Hiscom, Clips Magazine. El cómic se llama Neurón, o se iba a llamar Neurón. Y a partir de ahí empiezo a trabajar con estos muchachones. Conocí a grandes amigos, algunos de los que todavía son parte ahora de nuestro proyecto, y es como me empiezo a involucrar en esta parte de hacer por un lado música y por otro lado empezar a trabajar en la parte de los guiones de los cómics, y a partir de ahí pues nació la idea de tener un proyecto propio. Desde niño me habían gustado las historias de vampiros. Y de ahí surgió Swan Producción. Y con la llegada de La Tierra de Nod, que es este cómic, llega Swan Producciones. Este cómic que estamos viendo, maravilloso, dibujado por nuestra amiga Rosara Bajaques, una muchachona muy talentosa, mexicana. Es un cómic, no es el primer cómic editado de Swan Producciones, sí es el segundo cómic que editamos. Este cómic, pues en realidad nos tiene muy, muy bonitos recuerdos. Además un formato diferente al tradicional, se lee de manera horizontal. Quisimos arriesgarnos en muchos aspectos a contar este origen para nuestro proyecto de La Tierra de Nod. Y de entrada pues nos arriesgamos con dos cosas. Con lo que fue la portada triple, que realmente nosotros somos los primeros en haberlo hecho y nadie lo hace, al menos en el terreno nacional, independiente. Y bueno, La Tierra de Nod, o este cómic que tengo aquí para presentarles, pues representa muchas cosas para nosotros.
No es el primer cómic de la Tierra de Nod, sino que unos años antes, probablemente 3 o 4 años antes, publicamos un cómic también en formato extraño porque era medio oficio, era prácticamente un formato casi cuadradito, en blanco y negro, que se llama La Tierra de Nod y Seré errante y extranjero. Es un cómic de 12 páginas, escrito por un servidor y dibujado por mi amigo Enrique Arceo, con quienes dimos vida a este inicio de la Tierra de Nod. ¿Fuiste desarrollando ese universo? Ahí nació esta idea con Enrique, empezamos a trabajar este proyecto y mientras escribíamos ese proyecto y lo dibujaba él, se me ocurrió la fabulosa idea de decir, oye, hagamos un cortometraje de esta historia. Y él me dice, oye man, ¿sabes hacer cortometrajes? Y yo, no, pero aprenderemos en el camino a hacerlo. Echando para eso aprende. Sí, algo así. No fuimos tan irresponsables como para gastarnos la herencia familiar, ¿no? Porque tampoco teníamos demasiada. Pero sí como lo suficientemente osados para arriesgarnos a escribir un proyecto que tuviera algo que contar y no nada más adaptarnos a nosotros mismos de un formato de papel a un formato audiovisual. Entonces escribí una especie de documental ficción sobre algunos de los lugares de la escena gótica underground de la Ciudad de México de aquellos años y contábamos la historia de qué sucedería si un par de chavillos se quieren involucrar en la escena dark, en la escena oscura en México y de pronto caen en una especie de secta oscura que sin querer los presenta con un grupo de vampiros. Y entonces fusionamos ese documental en el que vemos los lugares emblemáticos como el Dada X, que estaba aquí en Bolívar en aquel entonces, Circo Volador con sus talleres siempre presentes, el Tianguis Cultural del Chopo y Comics Roadshow no podía faltar. Entonces fueron los lugares que elegimos para que nuestros personajes tuvieran esas andanzas en las que, pues además de prepararse culturalmente, de tomar talleres, de involucrarse con la música, de ir a bailar, pues casualmente conocen a los principales personajes de esta historia de la Tierra de Nod, que son Tubal-Caín y Nama en un principio. Y bueno, optamos por sacar este proyecto. Ya entrados en materia de vamos a seguir siendo vanguardistas y desafiando, optamos por hacer un soundtrack con bandas nacionales. Todavía. En aquel momento salió un disco doble, que era el disco, la portada del disco, la cajita traía 2 discos. Pero ese disco ya era con Morante, ¿no? El DVD. Y viene un soundtrack que incluye a bandas como Castillos de Cristal, que en aquel momento se llamaron Quimera, Fractalia y obviamente Morante. Un Morante bastante nuevo, un Morante muy muy joven, inexperto la verdad, un Morante que después de eso sufrió una transformación alquímica y física radical. Pero ese fue el primer proyecto que tuvimos con la Tierra de Nod, ese cómic y ese cortometraje con un disco soundtrack hecho con talento nacional nada más. Si acaso podemos decir que una de las canciones que se escuchan en el soundtrack no sea nuestra, es el tema de la escena de Dada X, que es un tema de una banda finlandesa que se llama To Die For. Y bueno, teníamos que poner un tema más o menos clasicón para que la gente dijera, ah, sí, esa canción yo la conozco. Pero fuera de eso, pues es un proyecto igual 100% nacional. Después de ese cómic y de esa experiencia, pues tuvimos la invitación de un amigo que en paz descanse, Esteban Chávez, que él pretendía llevar la Tierra de Nod a otros escenarios más grandes. Cuando conoció el proyecto le gustó, le encantó el proyecto y él quería que hiciéramos muchas más cosas. Y a partir de ahí yo ya empecé a trabajar en esto, a desarrollarlo y empecé a jugar con la línea temporal de mis personajes. Ya no era la parte de su presente y su futuro, sino también tratar de relatar ese origen de los personajes. Y entonces empecé a escribir este cómic que se llama La Maldición. Y en él pues nos remontamos al origen bíblico, al principio de los tiempos, de acuerdo a la religión católica, a la tradición judeocristiana. Pero con esta premisa, ¿qué sucedería si en realidad, como dice la Biblia, porque así lo dice, los hijos de Caín no hubieran muerto? Para quienes han leído la Biblia y quienes no lo han hecho, pues ahí échense una miradita al libro del Génesis y se encontrarán con que la descendencia de Set, que son los hijos de Abel, pues viven, se casan y determinados años se mueren. Pero va diciendo a quién va procreando.
se me hizo interesante. Pero por otro lado encontramos que la descendencia de Caín, pues también siguió. Caín también tuvo hijos. Y entre los hijos que tuvo, pues nos vamos dando cuenta que la Biblia no dice que hayan muerto. Entonces podríamos presumir que seguían con vida. Y otras preguntas nos llegaron. Bueno, si Caín tuvo hijos, ¿con quién los tuvo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es como nace esta fantasía oscura a partir de este hecho bíblico. Y a partir de esa hipótesis empezamos a construir este relato. Después de este cómic sigue un one shot muy especial para nosotros que se llama Guerra de Sangres, el comienzo, que dentro de la cronología de la historia va un poquito más adelante, pero en los hechos se publicó después de este con arte de Javier Jiménez, pero que tiene entre sus bondades una colección de pin-ups con maestros de la talla de Mario Guevara, de Mauricio Herrera, de nuestro amigo Tosani, de Raúl Mann, que le da un plus a ese Ashcan. La verdad es de que quedó un tomo muy bonito, además de ser ese eslabón perdido entre lo que estábamos construyendo y lo que está por llegar. Posteriormente nosotros empezamos a trabajar otros proyectos, otras historias, pero tuvimos la fortuna, quiero pensar, de que Paco Jiménez, el famoso editor de Editorial Vid y de otros tantos proyectos en México, pues se acercara a nosotros junto con César Augusto, otro de sus grandes editores asociados, y nos buscaron primero con la idea de ver si teníamos algún proyecto nuevo. Estábamos trabajando en un par de proyectos, pero pues también gracias a que mientras Editorial Vid seguía con vida, nos hicieron el honor y el favor también de en todas las tiendas Mundo Vid, no sé si recuerdan, que se tenían en todas las estaciones del metro, pues ahí se llegó a vender La Tierra de Nod. Estos primeros dos cómics, como el de La Maldición y el otro, se llegaron a vender ahí. Afortunadamente y gracias a eso llegamos a lugares como Tijuana, como a Yucatán, que para nosotros no era tan sencillo. Al preguntarnos ellos por La Tierra de Nod, pues platicamos de qué había con La Tierra de Nod y ellos decidieron que teníamos que seguir trabajando con La Tierra de Nod. Y a raíz de esa invitación llegamos a una sociedad con Caligrama Editores. Y trabajar con Caligrama Editores de la mano de Sonia Batres, a quien le mando un abrazo, un saludo, una mujer excepcional, emprendedora, para nosotros nos abrió muchas posibilidades. De entrada no teníamos pensado nunca firmar un contrato con una compañía como Caligrama, y nuestra firma de contrato nos la hacen en medio del Festival Festo, en una conferencia ahí en el Centro Nacional de las Artes. Y pues para nosotros fue un detalle bastante bonito que la firma de ese contrato haya sido pública, además de presentaciones en el World Trade Center y en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Fue un lanzamiento a lo grande que no se estilaba mucho. No se estilaba, y la verdad es que confiaron en nuestro proyecto y bueno, sacamos con ellos el relanzamiento del proyecto de La Tierra de Nod. Es como la versión integral. Esta es la versión de lo que hasta entonces existía, la versión integral de lo que hasta entonces había, y optamos por llamarle La Sangre y las Cenizas. La Sangre y las Cenizas viene a ser esta novela gráfica que incluye una nueva versión del cómic de la Maldición, y que incluye también dentro de sus páginas escenas de ese primer cómic o este primer encuentro entre Nama y Tubalcaín, que es aproximadamente esta escena. Este es el remake de esta escena, pero además de eso nos permite incluir y presentarle a la gente a uno de los principales protagonistas de nuestro universo de La Tierra de Nod, que se llama Gamshe, o su nombre completo Jave Gamshe. Y en este cómic, en esta novela gráfica, hacemos la presentación de El Hijo del Nahual. Este proyecto no nada más nos permitió presentar a nuevos artistas como Hiram Garrido, como Mario Nuricumbo, como Arturo Piña, sino que también ya le permitió a Morante acomodar de mejor manera las cosas, y entonces creamos este nuevo soundtrack. Ya con un poquito más de experiencia, con un poquito más de recursos incluso, creamos esta banda sonora
con canciones que si bien no todas se escribieron ex profeso para el proyecto, sí son muchas canciones que se fueron escribiendo con esta misma esencia, con este mismo sentimiento. ¿Son de tu autoría estas canciones? Todas las canciones son de mi autoría. Por ahí tenemos, por ejemplo, la letra de la canción de Tu Presencia, que es de Sofi Lara, que queda perfectamente con la historia. Cuando la escuchamos dijimos, esa canción puede quedar perfecto en el disco. Y entonces hicimos una regrabación de todos esos temas. Sí, la grabación sí es profeso para este material, todos los temas se regrabaron. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar cosas que como banda no habíamos hecho. Por ejemplo, tenemos un tema que se llama Encierro, que es del baterista de Morante, Alfredo García, que lo ejecuta y que lo graba totalmente solo y aprovecha para hacer un homenaje a la película de Luis Buñuel del Ángel Exterminador. Entonces trae cosas muy, muy padres, ¿no? La verdad es que... ¿Y el género es un poco como rock gótico? Deambula entre el metal, pasa por el rock gótico, pasa por el rock, pasa por la música clásica, con el tema de piano que se llama Final Scene de Oscar Maciel. Es un tema a piano nada más, muy en la onda de la música de las películas del Santo. Un piano muy tétrico, muy oscuro, pero que realmente nos ayuda a acentuar muchas de las emociones de la novela de La Tierra de Nod. ¿Y actualmente dónde se puede conseguir toda esta obra? ¿El disco, los cómics, la novela? Bueno, todo lo que tiene que ver con el proyecto de La Tierra de Nod, amigos, nos pueden encontrar en Facebook, nos encuentran como Swan Producciones, pero también nos pueden encontrar como La Tierra de Nod o como Morante Oficial, y con nosotros encuentran todo este material. Y para eso entonces también siguieron trabajando y surgió otro proyecto, que es Itzamna. Hemos trabajado en otros proyectos y como bien señalas, mientras por un lado La Tierra de Nod camina hacia otros senderos, pues la parte de Swan Producciones, que hace cómics, que hace toda esta situación, no se iba a detener. Y entonces nos sacamos un proyecto nuevo que se llama Itzamna. Ese es no nuestro proyecto más reciente, porque el más reciente lo van a conocer muy pronto. Pero en cuanto a cómic, es un cómic que tiene poquitito más de un año de haberse lanzado. También siguen con la tradición de ser con la tradición de tener su portada triple. En este caso quedó conceptual el asunto. El Séptimo Cráneo es este primer número para presentar la historia de Itzamna. Itzamna es un luchador, practica este deporte tan arraigado en nuestra cultura, tan importante para nosotros los mexicanos. Tan importante es hoy día que en la Ciudad de México se le ha declarado como patrimonio cultural de la ciudad. Ya existe el Día del Luchador aquí en México. En septiembre, sí. Entonces es parte fundamental de nuestra tradición. Y nos habíamos preguntado nosotros sobre, vamos a hacer un cómic diferente, pero que tenga que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura, pero que también tenga que ver con nuestro folclore, con las historias de terror, con las historias de miedo que desde pequeños nos asustaban. Y nació la idea de escribir Itzamna. Hay una anécdota un poquito, pues, no exactamente triste, pero que sí es necesaria contar. Este proyecto, cuando se planeó originalmente, iba a ser dibujado por el maestro René del Valle, que en paz descanse, famoso por ser actor, cantante y sobre todo dibujante de Calimán. El maestro René iba a dibujar no este número de Itzamna, sino el que está por salir, que se llama La Noche del Fuego. La Noche del Fuego es una novela gráfica aproximadamente de 146 páginas en las que contamos el origen de este personaje y presentamos toda su historia, los conflictos por los que va a pasar y a los desafíos que se tendrá que enfrentar a lo largo del tiempo. Ese es nuestro nuevo proyecto. Yo espero que se den la oportunidad de buscarlo, de encontrarlo. En estas mismas páginas nos encuentran, o en la página de Itzamna también nos pueden encontrar en Facebook, y con todo gusto nosotros les presentamos este nuevo proyecto. ¿Y entonces cuándo saldría el siguiente? Aquí es donde las cosas se vuelven truculentas. Aún estamos
en la toma de decisiones. La novela gráfica ya está terminada, ya el arte, todo está hecho. O sea, ya es un libro que si nos pudieran decir, oigan, lo maquilamos mañana lo maquilamos, está listo para maquilarse. La situación pasa por lo económico, sinceramente. Nosotros lanzamos o decidimos lanzar este one shot con esta historia para podernos financiar el lanzamiento de la novela gráfica. Sin embargo, la situación que afecta a todo el planeta, al universo conocido, se nos atravesó un COVID por ahí. Se nos atravesó una cosa que se llama COVID-19 y realmente ha entorpecido mucho nuestros planes, nuestros proyectos, no nada más en lo profesional, sino en lo personal también. Entonces estamos un poco detenidos todavía con esa situación. Estamos en esa espera de si optamos por un Kickstarter o si retomamos el proyecto original para poder financiar el lanzamiento de la novela de La Noche del Fuego, y quizás posteriormente la última parte de la historia, que tentativamente, bueno, ya está escrita, pero ya luego les platicaremos el nombre de la otra historia de Itzamna. Y tú, como un contador de historias, como alguien creativo, no te vas a quedar quieto, siempre estás tratando de sacar cosas independientemente del contexto. Claro, definitivamente contar historias es algo que me gusta mucho. A veces uso canciones para contarlas, a veces uso poemas para hacerlo, y a veces uso relatos, otras veces cuento, pero también usamos la novela cuando es posible. Y como bien dices, este año Swan Producciones pues va a tener un lanzamiento. Ese lanzamiento es Guerra de Sangres, La Tierra de Nod, pero la novela. En formato de prosa. Es una novela, no es una novela gráfica, no es un cómic, sino una novela, como bien señalas, en prosa. Y esperemos que se den una vueltecita para conocer ese nuevo proyecto que está por salir. Y pues para estar atentos entonces a sus redes sociales, que es donde van a hacer el anuncio oficial. Sí, hay que estar muy al pendiente. Yo creo que en el transcurso de lo que queda de esta semana, fin de semana seguramente, tendremos ya el anuncio oficial de la presentación de la novela, o de la primera presentación de la novela, en exclusiva para un festival muy importante aquí en la Ciudad de México. Es más, vamos a decirlo. ¿Qué tiene que ver con vampiros? El Festival Vampírico de la Ciudad de México, que se celebrará el próximo 21 de noviembre. Entonces por ahí estaremos presentando la nueva novela de La Tierra de Nod. Me encantaría que estuvieran por ahí. Igual para alguien que quiera ver el cortometraje. Vamos a tener la presentación de ese cortometraje que te platicaba antes, que se llama El Estigma. Y es muy chistoso porque en realidad, la verdad es de que no me las estoy, dirían por ahí, curando en salud, ¿no? En realidad, no les miento, se hizo con 2 cámaras en formato High 8 y una ya se estaba muriendo, tan es que se murió. Tuvimos que comprar otra en el mismo formato, en High 8, para terminar el proyecto de la mejor manera. Tras 1000 peripecias lo terminamos, lo editamos igual con una tarjeta de edición de video muy muy sencilla, y la verdad es de que tenía sus fallas, sobre todo lo que tiene que ver con el audio. Pues hay muchos pasajes del mismo que son inaudibles, y como no teníamos mayor tecnología para hacerlo, pues no había manera de rescatarlos. Afortunadamente un amigo mío, el señor Iván Chávez, a quien le mando un abrazote, escuchando mi triste historia, me dijo: Master, no te preocupes, yo te ayudo, préstame ese cortometraje, déjame ver qué hacemos con él. Ahora sí que lo remasterizó. Le di una arregladita al color en general, que dije, caramba, quedó bien, ¿no? Pero lo más importante es que subtituló los diálogos. Entonces dije, ya. Con que la gente diga, está diciendo eso y está diciendo aquello otro, era más que suficiente. Entonces, el que el cortometraje tenga ya subtítulos, pues lo hace entendible. Y entonces decimos, perfectos, adelante. Gracias a esta transformación, hace algunos años este cortometraje se llevó a diversos festivales de la mano de Carlos Camaleón, a quien le mando un gran abrazo, por distintos festivales que él ha hecho, tanto en la Ciudad de México, como en Puebla, como en Tlaxcala, como en Cuernavaca. Y estamos muy agradecidos, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos con él, con el festival, por siempre creer en este proyecto de La Tierra de Nod, por darnos un espacio. Y a todos los invito a que se den una vuelta, porque no nada más es conocer el proyecto de La Tierra de Nod, sino que van a encontrar
un sinfín de propuestas de la opirología y de todo lo que tiene que ver con los chupasangre. Entonces yo los invito a que se den una vuelta. Pues muchas gracias, Toño. ¿Algo más que quieras agregar? Pues les mando a todos un saludo. No crean que no traigo mi cubrebocas, lo tengo guardado, pero ahorita nos lo quitamos nada más un ratito. Los invito a que se sigan cuidando, a que trabajen en estar bien, en estar en paz, en estar en armonía. Y como solemos decir nosotros, siempre luchen por sus sueños. Muchas gracias.